En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Ciberlegal con Juan Pablo López. Amigos, ¿cómo están? Miércoles 2 de agosto, como siempre a las 14 horas, un nuevo programa de Ciberlegal. Ya estamos en la entrega número 22 y hoy día vamos a hablar de un tema bien entretenido, interesante, porque guarda relación y un poco hay una desconexión, lo he visto, y son dos mundos totalmente distintos, que es precisamente lo que nosotros tratamos de hacer en el programa, es unir la parte de TI, la parte tecnológica con la parte legal. Y siempre hay una desconexión con esto que vamos a ver hoy día, que son las consecuencias legales y judiciales de ser víctima de un ciberdelito. Cuando hablamos de víctima, obviamente, es un sentido amplio, puede ser una persona natural, puede ser una empresa. Incluso hemos visto que el Estado ha sido víctima de ciberdelito a través de sus diversos ministerios o las Fuerzas Armadas en particular, pero siempre el ser víctima de un ciberdelito trae consecuencias que vamos a ver, que pueden ser, obviamente, siempre son negativas porque hay una pérdida de algo, pérdida de información, pérdida de dinero, de datos, prestigio reputacional, boletas de garantía, pérdidas contractuales, hay muchas cosas que se van liberando con un solo hecho, que es el ciberdelito. Pero además, estas pueden ser, si no estamos, como llamamos un poco en Chile, ser proactivos, ¿cierto? Estar atentos, ser ciberseguros, que tengamos una sociedad que sea más cibersegura en general a través de nuestras propias conductas, en nosotros primeramente establecer esas barreras para que no sean tan fácil derribadas, o a veces ni siquiera existen las barreras por parte de los ciberdelincuentes. ¿Por qué? Porque estas consecuencias que puede tener, además que las que señalé, que son obviamente todas negativas, esto se puede volver en una pesadilla desde el punto de vista judicial, tanto para las empresas como las personas naturales. Vamos a hablar ahí el tema, la modificación que existió respecto a la Ley General de Banco en Chile, que le traspasó la responsabilidad, la sacó de los tarjetavientes o los cuentacorrentistas hacia los bancos e instituciones financieras, y ahí se produjeron bastantes consecuencias en la práctica. También, obviamente, lo que ocurre desde el punto de vista de la empresa, cuando sufre un ciberdelito, puede tener seguros, todo lo que quieran, pero puede tener la pérdida de un contrato por incumplimiento grave de las obligaciones que emanaban de este, o el grave prestigio reputacional que hemos también comentado en qué consiste en este programa. Entonces, hay que tener claro, no solamente las consecuencias que tiene un ciberdelito son en mí, sino que tienen repercusiones, daños colaterales, afectan a terceros, que pueden ser contraparte, puede ser un contratante que dice, bueno, yo con este tipo no voy a seguir porque estoy expuesto a esto. También vi perjudicado, por ejemplo, los datos de mi empresa o el dinero, porque este era un proveedor a través del cual ingresaron definitivamente al sistema operativo de mi empresa, y yo también perdí. Lo que debemos entender para poder partir desde la base de esto, que obviamente no guarda relación con la tecnológica, sino con la formación un poco en el área del derecho, es que de todo hecho puede surgir más de una acción, tiene más de una consecuencia. Un poco para graficarlo, el ejemplo típico, que es como de manual de clases, en relación a las clases de daños, desde el punto de vista civil. Lo típico es cuando existe el choque, por ejemplo, de un taxista lo chocan. Ese taxista obviamente tiene primer daño, que es el vehículo, el auto en particular, tiene una pérdida, puede ser total o debe ser reparado, y el costo de la reparación son 5 millones de pesos. Pero además, el taxista que trabaja día a día en ese vehículo va a dejar de usarlo por un periodo, hoy día, no sé, pues puede ser que una compañía aseguradora, un taller, esté con el auto 1 o 2 meses por la dificultad que a veces existe en tener los repuestos a mano, a disposición, hay que importarlo. Entonces va a dejar de trabajar un mes. Ahí tenemos obviamente otro daño que es patrimonial, no solamente el daño en el auto físico, sino lo que yo voy a dejar de percibir, ¿ah? También puede tener un daño moral. El tipo lo pasó pésimo, pensó que se iba a morir, estuvo encerrado, lo tuvieron que sacar los bomberos, es un daño emocional el que sufrió. Pero también, por ejemplo, si la persona que lo chocó a él estaba bajo la influencia del alcohol, sobre los rangos permitidos, por ejemplo, en nuestra legislación, eso también va a tener una arista de carácter penal, ¿ah? Entonces ahí tenemos dos temas. Si, por ejemplo, además en el choque el tipo botó un semáforo, bueno, la municipalidad en este caso lo va a demandar, la dirección hay varias cosas que se van a activar ahí por un solo hecho, que es este choque. En ciberseguridad es un poco lo mismo. Hay un hecho en particular que puede ser, de acuerdo a la ley de
ciberdelitos que está en actual vigencia del año pasado, que ingresen sin los permisos debidos, por ejemplo, al sistema informático de otra persona, o compren o exista la receptación, por ejemplo, de una base de datos. Ahí es un hecho en particular que está normado, pero eso tiene consecuencia económica. ¿Cuál es el daño patrimonial que tuvo la persona que se vio afectada, la persona que le robaron su dinero? Obviamente ahí le sacaron 3 millones de pesos, bueno, ese es el daño directo que sufrió. Pero si con ese dinero además él debía pagar, por ejemplo, el arriendo, colegiatura a sus hijos, ahí obviamente tener otro daño por repercusión que podría producirse, el daño moral que le fue señalado. Entonces, todo eso perdía un contrato que estaba pactado 12 meses y andamos en el mes 3. Bueno, hay 9 meses que voy a dejar de percibir y ahí existen diversos perjuicios que se pueden cobrar. Eso es un poco la idea y la línea de esto para que ustedes entiendan la importancia, porque uno lo señalaba en otros programas, perdón, lo que dice un poco el norteamericano, el gringo, como señalamos acá, es lo que yo no sé o no veo, no lo sé, sencillamente. Entonces es un poco eso, aclararles y que entiendan y vean que un solo hecho, el ciberdelito, el incidente, mira lo que pasó acá, bueno, eso puede tener repercusiones graves. No sé, estuve fuera de los tiempos de cumplimiento para poder resolver el incidente, venían repitiéndose y me activaron una boleta de garantía. Y obviamente el área ahí que estaba, el SOCO, quien sea que estaba a cargo del incidente en cuestión, va a tener que ir a reportarle al gerente de finanzas, al gerente general, por qué no se atendió a tiempo, porque perdimos un contrato. Y eso puede llevar, por ejemplo, a que existan despidos, porque con ese contrato manteníamos la mitad de la empresa y perdimos los flujos y nos vamos a tener que adecuar a la nueva realidad contractual, porque la licitación de ese contrato en 1 año más, 2 años más. Esas cosas pueden pasar y es bueno que ustedes lo tengan claro. Así que ya, amanecimos en agosto buenos para hablar. Vamos a irnos con la primera canción del programa. Hace poco se conmemoró, creo que, no sé si 26 o 36 años de la canción de parte de esta película, que es Lost Generation, una peliculaza, que es de Jim Barnes y INXS. Good Times. Nos vemos a la vuelta. Estamos de vuelta para este segundo Ciberlegal, miércoles 2 de agosto a las 14 horas. Recuerden siempre a través de la plataforma de txsplus.com, y me gusta recordarles que este programa también queda después grabado a partir de hoy día en la tarde incluso. Está en el podcast de txsplus.com, en el podcast de Ciberlegal en Spotify, y lo pueden también encontrar en el canal de Ciberlegal en YouTube. Quedan todos los programas ahí para que quieran, para quien quiera o no haya alcanzado a estar presente a esta hora. Como les comentaba, hoy día estamos hablando del tema de las consecuencias legales y judiciales que puede tener la comisión de un ciberdelito. Obviamente no lo vamos a ver desde el punto de vista del victimario, en este caso el que cometió el ciberdelincuente, el que cometió el hecho. Eso lo podemos ver en otra oportunidad un poco. Hoy día vamos a hablar desde el punto de vista de la lista de las víctimas. A ver, para que entiendan un poco, en nuestro sistema procesal penal, lo vamos a abordar desde el punto de vista penal y desde el punto de vista civil. Desde el punto de vista penal, en Chile al menos, y entiendo que en varias partes de Sudamérica sí, existe la Fiscalía, que obviamente es quien persigue o el persecutor de parte del Estado respecto de ciertos delitos que se denominan de acción pública. ¿Ah? Pero generalmente, salvo que sea un caso de connotación pública, es el querellante, que es la víctima en este caso, que interpone una querella en el juzgado de garantía, de acuerdo al domicilio donde han ocurrido estos hechos. Generalmente, cuando se trata de un ciberdelito, lo hago en el domicilio de mi empresa, porque ahí en donde se vulneraron los sistemas, independientemente de que el tipo puede haber estado en otra parte de Chile o incluso fuera del país. Entonces se interpone la querella, el juzgado de garantía admite la tramitación por los requisitos formales que cumple y la deriva a la Fiscalía para que inicie esta investigación desde el punto de vista penal. Pero aquí es un poco lo que ocurre siempre a nivel social. La gente tiende a pensar que la Fiscalía es parte o está del lado de la víctima, está del lado del Estado. Es decir, a ella lo que le interesa es perseguir ciertos delitos y, de acuerdo a la gravedad que existe o no, va a seguir adelante con él, y también se siguen antecedentes. Si el querellante no le aporta estos antecedentes, claramente la investigación no va a prosperar, porque el fiscal no va a tener las herramientas, las pruebas, en definitiva, para poder presentar una formalización y después eventualmente una acusación y llevar esto a un juicio, que recuerden que en Chile al menos es un juicio oral de carácter público, en donde los jueces deben percibir por sí mismos las pruebas. Y aquí en materia de ciberdelito, que es algo que también hemos conversado, el primer capítulo de Ciberlegal fue con Felipe Sánchez, el perito en materia de seguridad de información y ciberseguridad, en donde le preguntamos ahí ciertas cosas del informe pericial, cómo comparecía él. Eso es lo que
porque obviamente uno como abogado, el cliente que puede ser experto en tecnología, pero no tiene las habilidades para efectuar un peritaje, ni está calificado tampoco para eso, y el tribunal, también los jueces son abogados, por lo tanto, estamos hablando de un tema de carácter técnico. Entonces ahí, como víctima, yo lo que tengo necesariamente que hacer o aportar para poder llevar adelante la investigación por parte de la Fiscalía es de un peritaje particular. Entonces, ahí ya tenemos algo que es un poco en la materia que quiero entrar, porque hay un caso en particular, sin perjuicio que voy a hablar más en temas genéricos. En Chile, a partir de mayo del año 2020, entró en vigencia una ley que, si bien vino a modificar la ley anterior, la 21.234, que guarda relación, como lo mencioné un poquitito en la primera etapa del programa, con los responsables, con quién tiene la responsabilidad respecto de algún tipo de delito cometido en las cuentas corrientes, en las tarjetas de crédito, tarjetas de débito de los cuentacorrentistas o tarjetavientes en este sistema financiero hoy de carácter electrónico. Lo que ocurría antes de esa fecha, que era una ley que estaba vigente en el año 2005, y ya existía esta obligación de que la banca se hiciera en cierta medida responsable de los hechos que ocurrían, por ejemplo, a través de una plataforma. ¿Por qué? Porque la ley, y así los tribunales también lo entendían, entiende que si la banca presta un servicio, es ella quien tiene que hacerse responsable. No es que hayan hackeado mi cuenta corriente, hackearon la cuenta corriente que yo tengo contratada con un servicio en el banco. ¿Ah? Entonces le decían, usted banco debe hacerse cargo. Hubo ahí un tema un poco de indefensión desde el punto de vista del consumidor o de los cuentacorrentistas, y se entendía que lo cubría un seguro que ¿quién lo pagaba? También el mismo cliente o cuentacorrentista. Entonces lo que vino a eliminar esta ley en cierta medida es primero, la obligación de tener un seguro a todos en esa mayo, junio del 2020, y de hecho eso también se prestó para un tema de ciberdelito, a través de la ingeniería social que hemos comentado, en donde me empezaron a decir que el seguro ya no corría, que se dejaba sin efecto en virtud de la dictación de la ley, y no se informaba mucho más allá. Claro, porque efectivamente se hizo esa bajada por parte de los congresistas y se estableció de que la responsabilidad frente a una comisión de ciberdelito en la cuenta corriente, en la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito de un cuenta correntista, era de responsabilidad de quien prestaba el servicio, en este caso era el banco, que de acuerdo a normas de la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero, debe tener ciertos estándares, ciertas medidas así de seguridad. ¿Esto ha sido bueno? ¿Esto ha sido malo? A ver, entendemos, los países de Latinoamérica en general y en Chile en particular, tendemos a pensar, porque somos de una raigambre un poco positivista, nuestro derecho es escrito, está obviamente en el texto, a diferencia, por ejemplo, del anglosajón, que se basa en la jurisprudencia. Te has visto ahí las películas que citan los casos. Aquí uno cita los casos en particular cuando es una sentencia emanada de la Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema, pero no tiene más allá fuerza del caso en particular, y el juez lo puede tomar en consideración si además una tendencia jurisprudencial ya arraigada en nuestro país, pero igual puede modificarse y puede haber una variación. Lo que vale acá más allá de eso es el texto normativo. Y esto ha hecho que muchas veces, y ustedes así lo han escuchado en las noticias, cuando pasa algo, muere tal persona de manera terrible, la ley Emilia, que es como consecuencia de este conductor ebrio, que estaba bajo la influencia del alcohol, que ni siquiera se dio cuenta que chocó un auto y mató a una menor de edad, tenía 2 años, creo, Emilia, en esa oportunidad. Esa ley se bautizó con su nombre, porque tienden a pensar los legisladores de que la conducta va a ser modificada con la dictación de la ley. Y eso no es así, es un tema de carácter cultural. Eso es más de sociología o criminalística, pero obviamente no ocurre que si yo dicto una ley, el Código Penal de Chile está del año 1900, y dice no matarás, y todos los días se mata gente. Es decir, la ley regla la conducta, pero no cambia los patrones de conducta que pueda tener una sociedad en particular. Esto es un poco lo que pasó acá. Los legisladores entendieron de muy buena fe, así está reflejado obviamente en la historia de la ley, que lo que querían obviamente era proteger en este caso al consumidor, sobre todo que esto se fue en pandemia, donde los ciberdelitos estaban habían explotado exponencialmente, como lo hablamos a propósito del grooming en particular, pero también la ingeniería social, el phishing, smishing, todo lo que conllevaba el tratar de sacarme dinero de mi cuenta corriente. Paréntesis, también a propósito de esto, cuando llegaban estos correos
señalando que de aquí en adelante no se iba a cobrar un seguro por parte de la entidad bancaria. También habían estos correos que eran falsos, que era la suplantación de una página del banco, una llamada por teléfono. Como me había llegado el correo, detrás me llamaban a granel, un poco la pesca milagrosa, que en este caso el phishing, y la ingeniería social entraba en función, y lo que trataban era decirme, mire, se dictó la ley, a usted seguramente ya le llegó el correo, y nosotros como entidad bancaria estamos obligados por ley a devolver los seguros que usted pagó en los últimos 12 meses. ¿Ah? Y eso equivale a tanto, no sé, una UEF costaban 0 punto y tanto, eso UEF, y más esto, y un reembolso, y obviamente era una suma que era más o menos abultada. Obviamente, detrás venía el engaño que o obtenían las claves y contraseñas para poder ingresar y hacer y cometer un ciberdelito, o pedían que previo a esto había que efectuar un pago, que era una especie de gravamen para poder liberar los fondos y daban los datos de una cuenta corriente de para transferirle, y ahí se producía el engaño. A mí me llegaron varias preguntas y gente que o caía o no había caído, con mensajes que estaban muy bien elaborados, bien estructurados, citaban la ley. Estos tipos hacen la ley, están ahí, es su giro comercial. En algún caso, en algún programa les comenté que las empresas, son empresas hoy día, que están destinadas a la comisión de ciberdelitos, tienen departamentos de marketing, tienen recursos humanos. Los tipos son una verdadera empresa destinada al ciberdelito. Por lo tanto, hay que ser un poco ingenuo para pensar que, nuevamente, y siempre lo digo, la caricatura de que el tipo con el antifaz detrás del computador viendo a quién engaña. No, son programas, son empresas, y lo hacen de manera con un plan de negocio. Ese es el problema en particular. Entonces, si bien esta ley, la 21.034, que modificó la 29, que era del año 2005, tuvo muy buenas intenciones, el problema fue otro, que también se produjo acá, que es precisamente lo que le estoy tratando de decir, y el objetivo un poco de este programa, que es disminuir la brecha digital que existe entre el usuario medio e incluso aquel que está un poco más capacitado, pero con estos temas de carácter legal, unir y decir, oye, acá yo tengo que tener estos problemas, tengo estos derechos, tengo estas obligaciones y me puedo ver expuesto a tal o cual cosa si no cumplo con normas mínimas de seguridad en mi empresa o en mi casa en particular. Entonces acá lo que ocurrió es que, si bien la ley, como se en mayo de 2020, vino a remediar en cierta medida las falencias que tenía la ley 19.223, que era la anterior ley de cibercrimen o de ciberdelitos, que era la que estaba vigente a esa fecha. Recordemos que ya se dictó una nueva ley y eso en cierta medida ha sido superado, sirvió bastante, pero se produce un problema en particular. ¿Por qué? De hecho, lo advierte un poco la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras a esa fecha, cuando se le preguntó respecto a la dictación de esta ley, porque al modificar la carga de la prueba, para que usted entienda, la prueba en un hecho, que es como partió un poco el programa señalando esto de el peritaje, yo tengo la obligación de probar, el fiscal tiene que cargar la prueba, el victimario, el imputado, tiene a su favor, y por eso la cancha siempre uno dice que está en desnivel la presunción de inocencia. Yo acá soy inocente, es usted fiscal, perdón, es usted querellante quien debe acreditarle al tribunal, más allá de toda duda razonable, que yo soy culpable. Si hay duda en el tribunal respecto a la comisión del hecho, va a ser absuelto. Entonces, eso hace que yo como querellante tenga esa carga de la prueba. Acá la carga de la prueba antes de la dictación de esa ley era de la víctima. Quien sufría el ciberdelito debía acreditarle al banco, a la compañía aseguradora, de que él cumplió con ciertos estándares, de que hizo la denuncia, que fue a la fiscalía, dentro de plazo, lo acompañaba una serie de documentos, y si desactivaba el seguro, y a veces pagaban y a veces no. Muchas veces el negocio de algunas compañías también es ese, no pagar y forzar una demanda judicial. Pero bueno, entonces lo que advirtió, y eso es efectivo, es que como cambió esta carga de la prueba, ahora siendo el banco, ¿qué es lo que ocurrió? No se vio reforzado, apoyado de manera correcta, con higiene o culturización de carácter digital, en el peor momento de la pandemia, mayo del 2020. Bajamos los brazos. Eso es lo que hace la ciudadanía. Dice, bueno, yo no soy responsable, me relajo, porque en cualquier caso, lo que entendían, el banco va a responder respecto a los robos que me ocurran a mí. Y como toda ley, tiene obviamente ciertas excepciones. Y esas excepciones conllevan obviamente de que, primeramente, hay dos tramos acá, un poco para que lo entiendan y separarlo. Si el monto defraudado es igual o inferior a 35 unidades de fomento, que es 1 millón y fracción de pesos,
el banco debe, a requerimiento del cliente, efectuar la devolución de ese dinero. Y ahí, en definitiva, el cliente recupera la suma y no hay problema. Si la suma defraudada es superior a esas 35 unidades de fomento, el banco tiene la obligación de restituir estos 35 unidades de fomento, ¿cierto? Pero el saldo, es decir, de los 35 hacia arriba, se genera una investigación interna para ver la efectividad de la comisión de este ciberdelito. Se hace un levantamiento interno, un informe por parte puede ser un ente externo de acuerdo a las sumas que estén involucradas, o por el área de TI, o el ente externo que en este caso esté asesorando al banco, para poder entregarle este informe y el banco decida si va a devolver esta suma de los 35 unidades de fomento o no. Lo que ocurre, y esto lo voy a dejar un poco en pausa porque es más complejo de explicar desde el punto de vista legal y también judicial, que el problema viene dado porque muchas veces la comisión del ciberdelito está ahí en una zona bien oscura, bien en media nublada en cuanto a, bueno, usted en definitiva, ¿qué es lo que hizo? Pinchó el link, lo llamaron por teléfono, qué información entregó usted, y eso es difuso. Entonces el banco muchas veces lo que hace con un informe respaldado, técnico, de levantamiento de la información de lo que ocurrió a esa hora, si se vieron atacados sus sistemas internos del banco, este informe va a ser decisorio. Entonces estoy contra la declaración del cliente, que lo hace el formulario que le entrega al banco, versus un informe de carácter técnico. Por lo tanto, comprenderán ustedes que ahí obviamente nuevamente se desbalancea un poco esto, no hay una simetría en cuanto a la profesionalidad de la información que se entrega, el tecnicismo que ocupa el banco, y eso nuevamente va a dejar indefensión, y lo vamos a ver después a la vuelta, del por qué, y puede conllevar una demanda judicial, la obligación de restituir las 35 unidades de fomento, eventualmente lo que haya perdido el cliente fuera de esa suma de dinero. ¿Por qué? Porque todos, por ejemplo, tenemos la línea de crédito, tenemos la tarjeta de crédito, y los tipos, cuando ingresan a la cuenta corriente, sacan lo que está en la cuenta corriente, sacan lo que está en la línea de crédito a través de la cuenta corriente, pueden hacer un avance en efectivo de la cuenta corriente a través de la tarjeta, y en vez el tipo tenía estas 35F, menos de ellos, 1 millón de pesos, pero tenía una línea de 3 millones de pesos y tenía 5 millones de pesos en la tarjeta que nunca la había usado porque no querían endeudarse. Entonces le sacaron 9 millones, 8 o 9 millones de pesos, y el banco va a exigir la restitución de las 35F que eran de él, y además va a exigir la restitución de estos dineros provenientes de la línea de crédito de la tarjeta, porque son del banco. Entonces ahí la persona que se vio afectada, la víctima por este ciberdelito, las consecuencias que va a tener es contratar un abogado, hacer un peritaje, enfrentarse a un proceso judicial que obviamente no esperábamos que fuera así, y tal vez, un poco como uno dice, el remedio va a pasar a ser peor que la enfermedad por todo este tema que estamos hablando de la desinformación y la brecha digital. Antes de irnos, quiero recordarle que este programa es traído a ustedes a través de Ciberlegal. Ciberlegal es una empresa que precisamente se dedica a capacitar, a higienizar, a culturizar al personal interno de la empresa, a las personas naturales que así deseen hacerlo, con el objeto de estar preparados para poder percibir, estar a la defensiva un poco de cualquier ciberataque que se pueda registrar en la empresa a través de una llamada telefónica, ingeniería social, o identificar, por ejemplo, correo electrónico, clave segura, escritorio limpo. Todo eso lo hacemos a través de Ciberlegal. Nos vamos a ir a la segunda canción del bloque, ya estamos ochenteros, de Depeche Mode, Precious. Nos vemos a la vuelta. Estamos de vuelta para el tercer bloque de Ciberlegal. Hoy día estamos hablando de las consecuencias jurídicas, legales y jurídicas que puede tener respecto a una víctima en la comisión de un ciberdelito. Un poco de resumen. Es clave, primero, para que lo entiendan, tener desde el punto de vista de la ciberseguridad una conciencia de proactividad. Eso es lo que siempre digo al interior de la empresa. Es mejor ser un poco exagerado, perseguido, como quieran decirle, en su país. Ser proactivo frente a la ciberseguridad, a que lamentar una incidencia que puede tener consecuencias tremenda en lo personal, en una familia, por ejemplo. Cuando hablamos de ciberseguridad, lo hablamos el otro día, pero de grooming, las consecuencias que tiene psicológica para un menor de edad, para la familia en sí,
que sufre de aquello, y en la empresa lo que puede ocurrir, por ejemplo, alguien que almacenó pornografía infantil, y he dado ese caso otras veces, y resulta que la Fiscalía efectuó un levantamiento respecto de los protocolos, el compliance interno que tiene la empresa referente a este tipo de temas, y se da cuenta que no existe nada, por lo tanto no habían barreras, y en este caso cierra la empresa mientras dura la investigación, pueden ser 2 años fácilmente. Entonces, entenderán ustedes que cualquier empresa que cierra 30, 60, 90 días, en Chile por lo menos no existen las empresas que funcionen con capital de trabajo, funcionan con estos flujos y con líneas de crédito, van a terminar quebrando. Lo mismo que hablaba hace un rato atrás, si somos proactivos en ese sentido, el incumplimiento puede llevarnos a, y eso lo veo yo siempre cuando reviso los contratos que firman los clientes, les establezco un protocolo de cumplimiento que tiene el contrato en sí. El mismo contrato viene con un protocolo interno de dar cuenta, de enviar reportes de las cotizaciones pagadas, de enviar la auditoría interna, de someterse a la ley de responsabilidad penal empresarial que existe en Chile y en otros países de Latinoamérica como Perú, por ejemplo, en donde hay ciertas conductas que son penadas. Bueno, todo eso tenemos que respetarlo y darle cumplimiento. Si no se da cumplimiento, lo que va a ocurrir ahí es que la contraparte puede activar por un lado a su sola voluntad, generalmente son así los contratos en sí de seguridad, darle término inmediato al contrato y cobrar las boletas de garantía que están en su poder, y eso obviamente va a llevar a que la empresa pueda tener incluso una quiebra o someterse a una reorganización desde el punto de vista concursal, que puede ser obviamente muy grave y estalla en el prestigio reputacional. Eso, la idea no es asustarlos, sino que tomen conciencia, porque precisamente lo que ocurre, yo he visto en muchos casos que llegan cuando ya es tarde, cuando ya está todo hecho, podríamos haber hecho 3, 4 cosas tan simples, muy fácil, ya es imposible deshacer lo hecho, y como les digo, incluso la Fiscalía cuando investiga un delito dentro de una empresa, al un levantamiento de la gerencia, la plana gerencial, los responsables directos, pide eso, los protocolos, compliance, charlas que se hayan efectuado para ver si efectivamente el trabajador en particular que cometió, por ejemplo, este ciberdelito o delito más grave como el de la pornografía infantil, estaba advertido de las consecuencias jurídicas que tenía su actuar. Si no las tenía, vamos a ser dentro de la empresa en cierta medida responsables en cuanto a la comisión del delito. Volviendo al tema de la ley que estamos hablando, de la modificación que tuvo la ley general de banco, en particular respecto de la responsabilidad que tenían antes los cuentas correntistas y los tarjetavientes, y ahora fue trasladada, o más bien resaltada, que era de responsabilidad del banco y las consecuencias jurídicas que esto tiene. Lo que les contaba es que si dentro de estos plazos que maneja la ley, en virtud de si es superior a 35 unidades de fomento y debe hacer una investigación interna del banco para poder determinar si hubo responsabilidad del cliente o no, el artículo 5º y 3º de esta ley lo que en particular trata es que dice si el emisor recopila antecedentes, en este caso el banco, la tarjeta, el titular de la tarjeta, el dueño, perdón, del Mastercard, para darle ejemplo, acredita que hubo dolo o culpa por parte del usuario, lo que hace es que le da una acción a él ante los tribunales que se llaman juzgado policial en este caso, que es distinta a la justicia civil y la justicia penal, para, eh, para restituir, obtener la restitución de toda la suma de dinero que le hayan sido entregadas o robadas, en este caso a través de este ciberdelito de cuenta correntista. Entonces, como les decía, el problema que se gatilla acá es que una vez que a mí me lleven a tribunales, claramente, ante el juzgado policial local existe una excepción en cuanto a que yo puedo comparecer personalmente a defenderme y en ciertas actuaciones del proceso, pero lo grave es que, como lo conversábamos anteriormente, que estamos sentados en la ciberseguridad, que es netamente técnica desde el punto de vista de la acreditación del hecho. Lo que hizo el banco fue llevar a cabo, como les señalé, una investigación, hizo un levantamiento, vio si existieron incidentes a la hora de que se denunció por parte de la víctima este hecho, si existió algún ataque dentro de su programa, a la página web en particular, si se ingresó a través de los sistemas de él a la cuenta corriente de la víctima, y si se acredita que no fue así, va a presentar este informe y este va a ser el fundamento, obviamente, de esta demanda ante el juzgado de policía local para obtener la restitución por haber actuado la persona de manera culposa o dolosa incluso. ¿Qué es lo que ocurre? Yo se lo he dicho muchas veces, cuando la persona además está nerviosa, porque a nadie le gusta, no sé, a mí el otro día me llamaron de un supermercado para decirme que estaban haciendo una compra por 200.000 pesos en Serena, yo vivo en Santiago,
pero les parecía sospechosa porque eran todos los artículos iguales, era claramente un robo para poder ir después a revenderlo, el champú. La persona muy atinada del supermercado me llamó y me dijo, y eso igual a mí me provocó un grado de preocupación porque se había efectuado el cargo, me reembolsaron la suma, pero se bloqueó la tarjeta y todo lo que conlleva después cambiar todas las cuentas que uno tenía cargadas en una tarjeta en particular, es bien engorroso el tema. Entonces, si a mí me roban 5 millones de pesos, me doy cuenta cuando ingreso a la cuenta corriente que sustrayeron la línea, la tarjeta y lo que tenía en la cuenta corriente, claramente la persona entra en pánico y al momento de efectuar esta declaración o la denuncia ante el banco, puede que diga cosas que no son tan exactas como ocurrieron. Que no entregó la clave que entregó, que en realidad le llamaron, pero no me acuerdo lo que le preguntaron. Y de esa declaración que es bien difusa, que además queda constancia por escrito, después incluso la firman, imagínense versus el informe que emite el banco, que es de carácter netamente técnico, claramente muy complejo. Bueno, y ahí viene la segunda complejidad, que me llega la demanda. Me acuerdo de un caso de un tipo en particular que administraba dentro de su cuenta corriente y era muy ordenado, administraba cuentas corrientes porque era contador de varias empresas que le transferían el dinero para pagar, por ejemplo, el IVA del mes, para hacer el pago de Previred, de las imposiciones. Entonces habían ciertas fechas, y esto obviamente había sido estudiado por los ciberdelincuentes porque tenía un virus en su computador, cuándo eran las fechas de pago y cuándo tenía plata en la cuenta corriente. Tenía mucho dinero que no era de él, 30 a 35 millones de pesos para efectuar distintos pagos, como le digo, de IVA, impuestos en general, y que lo que ocurrió que cuando llegó la mañana en que tenía que pagar, ingresó, le habían efectuado la transferencia a los clientes el día anterior para tener los saldos disponibles el día del pago, tenía, no sé, 500.000 pesos. Habían sacado 30 millones de pesos de una pasada. Entonces, este tipo lo demandaron. Imagínense, primero lo va a demandar su cliente eventualmente porque su cliente va a tener que cubrir él la obligación ante el Servicio de Impuestos Internos, que es la entidad en Chile de la recaudación del pago de los impuestos. eh, va a tener que restituir esa suma a sus clientes porque el responsable, el obligado es la empresa, no el contador. Por lo tanto, la empresa vuelve a tener que pagar, va a tener que restituirle ese dinero a ellos. Después el banco le va a decir, además usted le ha robado la cuenta corriente, la línea de crédito, la tarjeta de crédito, voy a demandarlo por la suma en particular. Entonces, esta persona que era, le insisto, un señor de A, era muy responsable, muy ordenado, él me envió la información y tenía todo, había una trazabilidad perfecta, pero efectivamente tenía problemas en cuanto a que la información que surgieron para hacer la transferencia en particular las tenía dentro del computador. Tenía la típica archivo con claves banco. Tipos entraron, sacaron todo lo que quisieron hacer, se pasaron todo lo que quisieron, sacaron el dinero, robaron. Por lo tanto, el informe efectivamente dio cuenta de que el robo había sido del computador en particular, con las claves de él. Es decir, no había un ciberdelito, sino que había allí una actuación al menos culposa de él. Entonces, el posible cliente que me llegó a mí, se le envió una propuesta, se le envió la propuesta de un peritaje para hacer un metaperitaje sobre lo que había afectado al banco, que obviamente el tipo decía, yo ya no tengo dónde sacar, tengo que volver acá, tengo que pagar además esto, y entró en una verdadera espiral horrorosa, un tema de angustia, un verdadero infierno. Y eso le puede pasar a cualquiera, porque tenemos que ir a defendernos. No solamente uno puede decir, ya me robaron las 35F, ya que lata, estoy por perdido, le devuelvo el millón de pesos al banco, pero si me manda por este saldo, que son estos 5 millones en el ejemplo, se transforma en eso que puede ser, como les digo, muy terrible. Entonces, ¿y por qué lo importante de tratar este tema hoy día? Es porque todos hoy día ya nos acostumbramos. Antes yo conocía gente, sobre todo gente un poco mayor, que todo iba a ser al banco. Hoy día, después de la pandemia, en donde los canales se mejoraron, la información fue más clara, existe más claridad respecto al pago y transferencia, todos hacemos todo a través del cheque. ¿Quién tiene cheque hoy día? A mí una vez me pidieron un cheque por un tema de asegurar la compra de un producto, y tuve que ir al banco a sacar la chequera porque nadie maneja el día a día el cheque. Todos los pagos lo hacemos a través de en formato electrónico, sea con la tarjeta o la cuenta corriente. Entonces, hoy día es muy alta la tasa de ciberdelincuentes que está apuntando a este tipo de delitos. Entonces, soy víctima por un lado,
pero además luego el banco me demanda. Y esa es una realidad con la que se ha encontrado la gente, y algo obviamente que no fue previsto por parte de la ley. Yo gané un juicio respecto en donde la clienta efectivamente le habían sustraído la suma de 5 millones de pesos que era parte importante de la línea de crédito, y logramos acreditar con un peritaje que efectivamente no había vulneración en el computador de ella, y la información la tenían antes los ciberdelincuentes, que hicieron además la transferencia entre las 11:58, 23:58 horas y las 12 y algo del otro día, comillas, para poder liberar los dineros, y que fueran dos transferencias por una suma importante. Obviamente fue condenado en costa el banco, y ya le restituyeron la suma de dinero, y además fueron obligados a indemnizarla, porque ahí se acreditó que, como normas que les señalaba un poco de la Comisión del Mercado Financiero, que es esta recopilación de normas que son respecto a las entidades bancarias en cuanto a las protecciones que deben ejecutar, ahí se acreditó, por ejemplo, de que el banco no, a través de sus sistemas, no detectó que se trataba de una operación sospechosa, porque era una persona que no estaba registrada dentro de los pagos usuarios de ella, era por una suma superior a 300.000 pesos emitida ese banco, y la suma fue por 2,5 millones en dos tandas de uno y otro día. Entonces, al acreditar eso, pero la clienta tuvo que entrar en esta dinámica, efectuar el pago de mis honorarios, honorario del perito, ir adelante en el juicio, logramos recuperarlo, pero la angustia de ella era total, porque perdíamos el juicio, perdía los 5 millones de pesos, y además perdía en cierta medida todos los servicios que había contratado. Entonces, claramente, eso es para que lo tengamos en cuenta, de que aquí uno dice efectivamente es muy más fácil prevenir que curar. Nos vamos ahora a otra consecuencia que se la adelanté un poco al inicio del programa, que son las consecuencias civiles que puede tener un hecho. Me ha tocado a mí en diversas oportunidades ver al interior de las empresas que se cometen este tipo de ciberdelitos. Uno siempre tiende a pensar, y estamos dentro de un programa que es ciberlegal, la audiencia nuestra mayoritariamente es gente ligada a la de tecnología y TI, por lo tanto muchas veces las cosas que puedo hablarles les parece a ella lógico, lo que hablamos un poco de la teoría del neutral effect, eso a nosotros no nos pasa. Lo he visto, en algún caso me tocó participar en donde el gerente de TI tenía una clave que era el nombre de las dos iniciales de él y un 234, y lo habían vulnerado 55 veces. Por lo tanto, el tema de la culturización digital es muy diferente a la parte técnica, así que también nos puede pasar. Pero si se trata de una empresa que no está sometida al giro, siempre traigo a colación en el programa el caso de la empresa que vende repuestos a lo largo de todo Chile, porque lo vi, tiene sistemas, depende de los sistemas para poder facturar, y vende mucho a granel, mucha factura chica, pero era un volumen importante, y cualquier interrupción, una denegación de servicio, interrupción en los sistemas, claramente le afectaba, porque se trababa la máquina, los tipos que estaban comprando ahí el repuesto, el taxista, el mecánico, el taller mecánico, el de la empresa de buses, se iba al local del lado que tenía el repuesto también, entonces perdía en definitiva dinero. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que ocurre muchas veces, y es lo que he visto también en el caso de las empresas de seguridad de la información, es que somos fruto o nos vemos expuestos a un ciberdelito, se efectúa la investigación, logramos acreditar qué es, pero, por ejemplo, se hallaron consecuencias de carácter civil, porque lo que les mencionaba, si yo soy una empresa así de seguridad y mi giro es ese, y por alguna razón que puede ser, incluso le señalé a la secretaria de gerencia, la secretaria de administración, cuando les di un ejemplo de las flores, del pendrive que llegó ahí, lograron vulnerar e ingresar a los sistemas del gerente, robaron información y la expusieron, obviamente ahí es la empresa que responde. Uno apunta a la empresa. Hace un par de años atrás, en plena pandemia, un tipo que incluso fue televisada la formalización, porque había vulnerado sistemas, y era una persona que había sido condenada por ese delito, y había hackeado los sistemas, y un montón de información que había robado, incluso en entes públicos, y además lo había puesto en un sitio. Él era empleado de una empresa importante de ciberseguridad en Chile, entonces todos en el área de ciberseguridad no hablaban del tipo, de Juanito Pérez, hablaba de la empresa de ciberseguridad tanto, que cómo lo tenían trabajando ahí. Entonces, obviamente, una fuga de clientes, pues dijeron, bueno, si esta empresa es capaz de contratar a este tipo, que terminó siendo un ciberdelincuente, con todas sus letras, porque fue condenado, y de hecho recuerdo que estuvo hasta en prisión preventiva por el hecho, que fue grave.
y mintió además en su declaración, claramente los clientes se arrancan. Y primeramente, por ejemplo, esos clientes tienen dentro de las cláusulas de término anticipado del contrato este tipo de hechos, este tipo de ilícitos que pueden ocurrir, una vulneración que no haya sido prevista o por parte del personal, se liberó información no estando esta persona dentro de aquellos que podían intervenir en el proyecto en particular, que también algo hemos comentado, y se termina el contrato de forma anticipada. Tengo estos flujos ya programados, el personal para cubrir ese cliente, 6 meses, un año, lo que sea. Entonces imagínense el día de mañana, me ocurre esto, baja mi flujo de ingresos, se acaba el contrato, debo despedir gente, me pueden demandar, pero por el otro lado a su turno, la empresa con la cual tenía yo los contratos, no puede ser solo una, porque viene el efecto dominó, se arranca uno y se empiezan a arrancar todos. El afectado se va a arrancar de todas maneras, pero los otros en particular pueden dar por terminado el contrato de manera anticipada y pueden activar fuera de garantía, y ahí el tema, al igual que en el ejemplo del pobre cristiano que le robaron el dinero de su cuenta corriente, ahí el contador que les conté, caemos también como empresa directo al infierno porque no tenemos flujo, no tenemos cliente y entramos en insolvencia concursal, realización, lo que sea, y ahí viene obviamente una pérdida de dinero. Muchas veces los socios incluso de estas empresas para poder apalancar estos proyectos y optar a boletas de garantía, son avales y coaudores solidarios personales de la empresa con sus bienes. Tienen una casa, la cual está pagada o está con crédito hipotecario, pero es parte que podría ser tomado, por ejemplo, por estos acreedores al momento de reventar esta boleta de garantía o de una demanda civil, embargarle esto y terminar perdiendo absolutamente todo, y algo que también lamentablemente me ha tocado ver. Entonces, el problema no solamente es que el ciberdelito en particular, y eso es lo que no entiendan, que es lo que todos entendemos cuando sale ahí en algún portal o en algún grupo WhatsApp o LinkedIn, oye, mira, a esta empresa vulnerar, pero eso es la punta del iceberg o la primera etapa de algo que se va a desarrollar más adelante, incluso a veces ni siquiera en lo inmediato, porque los efectos se pueden producir 60, 90 días. Se entregó un informe, se vieron las consecuencias después, salieron tal información de ese cliente que le habían robado, y también ocurrió, por ejemplo, el caso de la Armada, que empezaron a salir temas muy sensibles desde el punto de vista de la seguridad nacional. Ese es un caso gravísimo de lo que ocurrió también de la vulneración del sistema, y ahí estaban dando vuelta información clave desde el punto de vista estratégico militar, estaba dando vuelta en la nube, en la dark web, estaban ofreciendo, estaba a la venta la información. Imagínense lo que eso conlleva para un país o un país, en comillas, que puede ser no enemigo, pero sí que quiere tener claro cuál es la estrategia interna de un país en particular. Entonces son consecuencias que ocurren después de este ciberdelito y que son civiles. La pérdida, obviamente, del dinero del contrato, la pérdida de las boletas de garantía, las demandas laborales que puedan ocurrir, las demandas de unos acreedores a los cuales tal vez yo tenía crédito con el banco, me activaron estas líneas de crédito, que es el capital de trabajo que usamos en Chile, y terminé perdiendo literalmente hasta la casa por haber avalado yo a la compañía. Entonces eso es algo que debemos precaver, y le insisto, siempre sale más caro de realizarlo con a la ocurrencia de un hecho, porque muchas veces también es imposible, aunque ya tenga todo el dinero y todo el presupuesto posible, el hecho ya está registrado, y un levantamiento, las huellas están ahí, la trazabilidad es imposible hacerlo hecho. Y aquí viene tal vez lo más grave, que algo que también hemos comentado latamente, que me gusta resaltar, lo que es la pérdida de prestigio reputacional. E insisto, si yo como empresa de ciberseguridad me veo inmerso o envuelto en este tipo de ciberdelito donde vulneraron mi sistema, o fue alguien interno que no está capacitado, porque también, igual que los abogados, yo los TI me llevo muy bien, llevo 13 años trabajando con ellos, tengo grandes amigos, partners TI, nos llevamos muy bien, pero sufren del mismo problema de los abogados, que es el ego. Oye, si a nosotros no nos va a pasar, y yo he estado sentado en reuniones donde sé que el tipo lo vulnerado y que tiene vulnerabilidades graves en su sistema, y te dice, jamás he sufrido un ciberataque, tengo cero vulnerabilidad, mi sistema es perfecto. Y ese es parte del ego en juego, una mala pasada, y eso va a ocurrir siempre. Entonces, cuando les pega fuerte esto, en donde una empresa en particular, y también tenemos que entender que muchas veces se trata de una estrategia de carácter comercial de la competencia a través de su personal va a sacar a relucir y le va a sacar brillo y lustre, y se lo aseguro, a
a las personas o a la empresa que fue vulnerada y decir, oye, aquí está la vulnerabilidad, la empresa tanto, que es decir, de seguridad fue vulnerada. Y ahí empiezan a saltar los clientes, empieza el problema interno, algunos lo llaman incluso hasta el CECIR, para poder dar explicaciones de lo que ocurre, porque es grave, y esa es la pérdida de prestigio reputacional. Es decir, mi credibilidad, la confianza que yo me gané lentamente a través de años de trabajos en el mercado en particular en el cual estoy operando, la perdí en un minuto, en un día, dado que no tenía, por ejemplo, el caso de la secretaria, el caso del junior, el caso del Wi-Fi que no estaba ahí debidamente protegido a través de una VPN o lo que sea. Entonces, eso es grave. O el caso más grave, lo he mencionado yo varias veces, en la empresa tanto se almacenaba pornografía infantil. No dice el empleado era un tipo que tenía un grado, era un pedófilo, lo que fuera, era un empleado de la empresa y lo que sale ahí, un empleado de la empresa tanto, eso es el titular. A mis amigos periodistas les gusta eso, el titular, ¿qué es lo que me llama la atención? Y va a salir el nombre de la empresa. La empresa tanto tenía empleado un pedófilo, no había hecho los controles y tampoco tenía control interno desde el punto de vista de la ciberseguridad para poder evitar aquello. Y eso, olvídense, no lo recuperamos nunca más. Hay que cambiar de giro, hay que cambiar el nombre de la empresa, hay que matarla, hay que actuar a través de tercero, que mi señora va a ser la dueña de la empresa porque yo no puedo aparecer, porque la gente me asocia todavía a algo que ocurrió, al cual no tuve nada que ver, pero fui parte de una mala operación interna, de un control inexistente que me llevó en definitiva a la quiebra. Así que es grave todo esto que les digo, son responsabilidades o consecuencias civiles, penales y de prestigio reputacional que se pueden claramente evitar. Nos vamos a ir a la tercera canción del programa, vamos a volver para un corte casi justo para poder hacer un resumen y unas conclusiones. Así que nos vemos a la vuelta. Vamos con Jack and Diane de John Mellencamp. Este sí que es clásico. Nos vemos a la vuelta. Estamos de vuelta para el cierre del programa, las conclusiones. Bueno, un poco como les decía, cuando estamos terminando el tercer bloque, lo importante es que tengamos desde el punto de vista de la persona natural, el individuo, la dueña de casa, el abuelito ahí que está en su casa, que obviamente se informe la culturización y eso es un deber no solamente de él, es un deber de la sociedad toda. Hemos hablado obviamente que las políticas de ciberseguridad en Chile están cambiando, se han dictado, lo importante hoy día es la implementación. Que esa brecha digital que existe respecto de la ciudadanía y el uso correcto de la tecnología disminuya y esto sea el día a día, así como necesitamos educación financiera, necesitamos educación en ciberseguridad de nuestra sociedad porque eso va a hacer que la sociedad entera sea más segura. Y desde el punto de vista de la empresa, protocolos, compliance, levantamiento de información, charlas de inducción, obviamente culturizar a las personas, pero no a las personas que están en el área de TI, si ellos saben, y obviamente es como hacerle un diplomado, un magíster, que pueden obviamente ir subiendo su nivel de intensidad de aprendizaje, las certificaciones de marca, todo eso está perfecto, pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la ingeniería social, son todos los involucrados en la cadena humana de ciberseguridad de quien estar capacitado y estar al tanto de lo que puede ocurrir, puede tener consecuencias graves. Y esto se hace a través de estas charlas, graficarlo a través de ejemplos, señalar cuáles son las consecuencias que puede tener, incluso que podemos perder la empresa en la cual trabajamos. Eso obviamente hace que la gente tenga más empatía y más concientización respecto a los hechos. Los dejo invitados como siempre para este próximo miércoles 9 de agosto a las 14 horas a través de txsplus.com y también que visiten nuestras redes sociales, si es legal en YouTube, Juan Pablo López Abogado en Instagram y sigan el podcast, denle like y comparta. Nos vemos, que esté muy bien, un gran abrazo amigos.